a quienes nos van a acompañar. Aquí estamos. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Voy a presentar quién nos acompaña el día de hoy. Arlet Fernández, ella es directora de desarrollo docente en Innova School, una gran amiga también. Ella tiene toda esta experiencia en temas de desarrollo, inclusión, y justamente soportada en esta modalidad, nos dará esa mirada desde el sector privado. Tenemos también la presencia de Fidel González, consultor con mucha experiencia en educación y gobierno digital, presidente de la Asociación Intelecto, nos dará esa mirada desde todo el ambiente público, cómo más allá de un aprendo en casa, qué retos hay que ir trabajando de a fondo y cómo aprovechar esta situación como una oportunidad. Y nos acompaña también Alonso Mujica, él es CEO y fundador de Sílabos. Sílabos es una startup que prepara jóvenes de habla hispana para el futuro del trabajo y no puede dejar de participar toda esta mirada de oportunidad hacia las EdTech. Entonces, él también nos va a dar esa visión de cómo se ve este contexto casi post pandemia, que pudiéramos nosotros aprovechar a beneficio de la misma educación. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos nuevamente. Bien, vamos a empezar entonces. Voy a darle el paso para empezar con este panel. Arlet Fernández, ¿cuál es desde esta mirada, desde tu experiencia y en tu rol también estando tan de cerca con los docentes, ¿cuál ha sido estos retos o consideras tú que viene de cara al 2022 que debemos afrontar, incluso que podamos compartir desde tu experiencia con el sector privado que está justamente brindando servicios a la educación básica? ¿Cuál sería para ti estos retos y qué oportunidades observamos, ¿no?, también en este escenario? Muchas gracias, Giovanna. Primero saludarte y agradecerte a ti, a Mayo, a Abel, por la invitación y por sectorizar, ¿no? Es muy importante cuando hablamos de educación y hablamos de tecnologías en educación, hablar por etapas, porque no es lo mismo hablar de una educación para la educación básica regular o la básica especial para etapas mucho más adultas, y esto hay que considerarlo, y es justamente uno de los retos que también hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de lo que hemos aprendido con respecto al uso de la tecnología, el uso del e-learning en espacios de aprendizaje, no solo para estudiantes, sino también para maestros, para directivos, hay nuevas formas de aprender para todos, hay nuevas formas de enseñar también. Mucho ojo con la personalización, porque si bien hay mucha cantidad de contenidos, hay muchas herramientas, hay muchas plataformas, no todo es para todos. Y las edades de los niños son indispensables de considerar, y es uno de los retos que se ha aprendido a tomar en cuenta al momento de elegir y de diseñar sesiones de aprendizaje que sean significativas, que sean respetuosas de la maduración, del neurodesarrollo de los niños, sobre todo los más pequeños. Otro aspecto importantísimo también como uno de los retos a considerar es el tema de la diversidad y de la inclusión que tú decías, ¿no? Es un reto y nos hemos dado cuenta, ha sido más evidente que nunca, que no podemos dejar a niños atrás por algún tipo de discapacidad, por diferentes formas que tienen de aprender. Y es un reto porque no solamente hablamos de tener recursos multimedia, sino también incluso de incorporar nuevos lenguajes, incluso tener ya muchos medios de comunicación incluyen intérpretes de lengua de señas peruanas, se está considerando los subtítulos, y eso también es importante como un reto, pues tenemos que pensar en un diseño universal, que es lo que hablamos en educación, un diseño que esté dirigido a diferentes formas de aprender y de entender el mundo, y sobre todo de nuestros niños. Otro de los retos importantes es que ya hemos aprendido que no se puede diseñar o proponer una sesión de aprendizaje en e-learning tal como se hacía en la presencialidad. No podemos copiar como el tiempo, las mismas actividades, la misma interacción de los docentes, tal como se hacía en la presencialidad, a la conexión, a las clases o a las sesiones síncronas o asíncronas. Tiene que haber un diseño diferente, y a lo largo de estos 2 años de pandemia han habido muchos ajustes y muchos aprendizajes también en ello, ¿no? Otro aspecto importantísimo es que a veces nos gana la emoción y es algo tan novedosa la tecnología, los recursos, las plataformas, que nos vamos mucho por la motivación, por la atención, y debemos recordar que
tenemos como educadores un objetivo de formación, de desarrollo de competencias cognitivas, emocionales, sociales, y solamente captar la atención de nuestros estudiantes no basta. No podemos tener una sesión diseñada solamente en captar atención si no hay un objetivo, una intencionalidad educativa que la acompañe y que además esté muy clara. Algo importantísimo también es el rol del maestro. Hoy más que nunca es fundamental reconocer que el maestro no solo es indispensable como guía, como mediador, sino como articulador, como diseñador, como co-creador de incluso de sesiones complejas, y que es el docente hoy más que nunca indispensable para que haya aprendizaje, para que esta dinámica de interacción entre estudiantes y alumnos se dé, y se dé de manera adecuada y se dé de manera sostenible. Otro aspecto importantísimo también es considerar que no solo desarrollamos competencias cognitivas, tenemos competencias relacionadas al arte, competencias relacionadas al mundo físico, al desarrollo psicomotriz, que también es importante considerar, y sabemos que no solamente a través de una pantalla los maestros, por ejemplo, educación física, pueden estar atentos a los movimientos correctos que hagan los estudiantes cuando están en sus casas haciendo alguna actividad. Y otra cosa también importantísima es que ya estamos haciendo pruebas, la mayoría, muchos colegios están haciendo ya pruebas de fases de retorno a la presencialidad, y también estamos observando que hay que tener mucho cuidado con esta mirada simultánea de dictar o realizar una clase para los que están en presencial y al mismo tiempo transmitir para los que están en sus casas. Esto no necesariamente genera calidad en ninguno de los dos grupos, desgasta a los maestros muchísimo y se pone el foco más en las formas que en los fondos. Y esto también es importante y me gustaría ponerlo de relieve, porque tenemos maestros agotados que además tienen que hacer mucho esfuerzo en la voz con mascarillas para tratar de mantener atención o de tratar de ver si es que están todos los estudiantes en los dos escenarios siguiendo los aprendizajes. Pero como no todos son los retos, sino también las oportunidades, desde Innove Schools tenemos una gran posibilidad de no solamente seguir explorando las plataformas o los entornos virtuales de aprendizaje que ya teníamos de formación docente, y también plataformas que son para estudiantes, que promueven su autonomía, sino que estamos viendo que los contenidos, los cursos no son suficientes y tenemos que dar un paso más. Y ese paso es tener experiencias de e-learning completas, que no sea el ingreso a un curso, que no sea el ingreso a un tema. Los contenidos ya no son solo suficientes, sino tenemos que diseñar toda una experiencia de aprendizaje y desarrollo, que es algo importante que también tenemos que considerar. Hablar de formación es el primer paso, es el primer paso. Lo importante es qué hago yo con esa formación, en qué momento la aplico. Eso está generando transformación, está generando desarrollo de competencias en mis estudiantes, está generando que yo como maestro mejore, que pueda trabajar colaborativamente y que además me vuelva un maestro que sigue creciendo. Y ahí también importantísima la oportunidad de revalorización del maestro, porque tenemos maestros que después de 2 años de pandemia no solamente han logrado seguir en contacto con sus estudiantes, se han vuelto creadores de contenidos, se han vuelto creadores de proyectos, se han transformado en ellos mismos, han realizado pequeños ecosistemas de aprendizaje con toda la articulación, poniéndose en contacto con otros maestros. Las aulas se han abierto. Este trabajo, a veces muy cerrado y muy propio de las aulas, ha pasado a otro nivel. Si no trabajamos colaborativamente, si no pido ayuda, si no escucho, si no brindo lo que ya sé, lo que he aprendido a otras aulas, a otras escuelas, a otros países, no puedo seguir trabajando de una manera que involucre el desarrollo de las competencias del siglo XXI. Sabemos también que otras oportunidades que tiene y que hemos visto es el tema de la organización del tiempo, que sí la podemos aprovechar para diseñar otras sesiones y también poner mucho foco ya no solo en contenidos, de repente en áreas más integradas, en trabajo de aprendizaje basado en proyectos, y también la cantidad de recursos, ¿no?, de microlearning que han aparecido y que además nos permiten también esta personalización. Y otra vez aparece el tema de diseñar ese diseño universal para diferentes formas de aprender, y la tecnología nos abre muchísimo esas puertas. Pero creo que otra de las oportunidades más importantes, y para ir cerrando porque hay mucho para conversar, es que tenemos que después de 2 años de pandemia hacer y recoger y sistematizar lo que se ha aprendido en las aulas. ¿Qué saben los maestros hoy
cómo es el nivel de sus competencias digitales, cuáles son sus recursos favoritos, que ya saben, para que a partir de eso podamos seguir construyendo nuevos espacios formativos, nuevos objetivos de desarrollo, porque ya hay mucho ganado. Eso es algo importante. A veces creemos que hablar de educación digital, hablar de cultura digital o hablar de e-learning es que hablemos los mismos temas siempre. No, hay mucho camino ganado y eso debemos conocerlo, debemos levantar esa información para a partir de ahí también tomar esas decisiones que me permitan aprovechar. Siempre vamos a lo remedial. No, tenemos mucho aprendizaje, mucho conocimiento ganado y ahí también podríamos poner el foco. Sintetizado varios puntos que luego los vamos a presentar. Fidel, bienvenido. Así como Arlet nos ha dado esta mirada que yo no creo que esté muy lejos tampoco de lo que hemos venido viendo desde el sector público, ¿qué nos podrías tú compartir de cara justamente a los retos y oportunidades que nos trae el 2022 en este contexto y con el e-learning ya de alguna manera pues avanzado, ¿no? Bueno, muy buenos días, Giovanna. Muchísimas gracias por la invitación. Como representante, presidenta pues, de APEL, ¿no? Es una organización que va a marcar un inicio muy importante acá en el país. Será muy especial también a los panelistas, a la licenciada Arlet, así como también pues, a Alonso. La mirada de una educación mediada por tecnología no viene con la pandemia, viene desde el año 2001, cuando nace el proyecto Huascarán. Entonces, ¿qué ha sucedido en ese trayecto del 2001 al 2019? Entonces, ahí tenemos algo que reflexionar frente a este gran escenario en el cual estamos viviendo, producto de la pandemia, donde se ha evidenciado que la educación ha tenido una gran debilidad tanto en los colegios públicos como privados, ¿no? En el colegio público tenemos aproximadamente 6 millones de estudiantes y son 2 millones de estudiantes que son de los colegios privados. Y no olvidemos que los colegios privados tienen categoría A, categoría B y categoría C. Ahora, frente al escenario de una educación mediada por tecnología, siempre el Ministerio de Educación ha promovido el uso de las TIC en la educación, como voy a repetir, desde la pandemia. Pero al año 2019 ha habido mucha resistencia o un confort de aplicar el uso de las TIC en el campo de la educación, ¿no? Y la muestra nos ha dado la pandemia, que tenemos una gran debilidad, que desde el año pasado se ha venido experimentando, ¿no? La aplicación de la tecnología de la información y las comunicaciones en el campo de la educación, o sea, hacer educación desde esa mirada. Pero todavía estamos aprendiendo. Lo que se ha notado con el Estado el año pasado es que simplemente han trasladado la práctica docente presencial al escenario virtual, cosa que no es así, no es correcto. Se tiene que quizás implementar un modelo desde el diseño instruccional, porque el diseño instruccional marca la pauta desde el punto de vista técnica para poder realizar una buena sesión de aprendizaje. Entonces, en este sentido, se ha suscitado de que todavía estamos en esta etapa de que vamos a regresar a una nueva anormalidad. Claro que sí vamos a regresar. Es un gran dilema hoy en día de la educación híbrida, ¿no? ¿Qué cursos se tienen que enseñar a través de la distancia o a través de educación virtual o educación remota? Entonces, frente a ello, todavía hay una ambigüedad porque el currículo nacional de todos los niveles educativos, y especialmente educación básica, fue desarrollado para un escenario netamente presencial. Pero ¿qué hay ahora lo del virtual o de la educación híbrida? Entonces, es necesario replantear las políticas públicas en el tema del sector de educación, justamente para poder emprender esa educación que tanto queremos los peruanos, ¿no? Especialmente los padres de familia, desde una calidad educativa. Y es bien cierto que con este escenario que vivimos a nivel de la pandemia, es necesario replantear los procesos educativos, especialmente el cambio empieza con el maestro. Hoy en día hablamos de una educación ubicua, ¿no? Y está demostrado que podemos aprender en cualquier escenario y las 24 horas del día. También sabemos que hoy en día hay grandes cambios desde la aplicación, en este caso, de nuevas metodologías de enseñanza.
como está el tema de la educación, la clase invertida, tenemos el ABP, tenemos STEAM. También tenemos nuevos escenarios de la educación que van orientándose desde las tecnologías emergentes e inmersivas. Entonces, el tema de la tecnología de la información y la comunicación, los recursos digitales, la Internet y los recursos tecnológicos nos están permitiendo hacer una educación a distancia desde lo que es netamente la tecnología de información y comunicaciones. Pero, ¿qué ha sucedido en el caso de nuestro país? El tema es, todavía existe una gran resistencia por los maestros en el sector estatal. Necesitamos replantear el escenario de la educación peruana, porque si quisiéramos impulsar hacia una economía del conocimiento, tenemos que nosotros replantear la currícula nacional para lograr tener ese esperado espacio que necesitamos nosotros como maestros de poder tener una verdadera revolución educativa. El Perú necesita una revolución social y cultural, pero esta revolución social y cultural lo pudimos haber emprendido desde finales del siglo pasado. El tema de las TIC no viene con la pandemia, el tema de las TIC viene desde el fin del siglo pasado. Entonces, eso es importante que debemos tomar en todos los niveles educativos, no solamente en educación básica. Si queremos tener un país próspero desde la innovación tecnológica, ¿no? Tenemos que simplemente replantear los procesos curriculares. Ahora, estaremos educando en los públicos y en los privados, justamente preparar los futuros ciudadanos digitales para poder aportar al desarrollo sostenible del país desde la industria 4.0, porque ya se habla de una industria conectada 6.0, inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas, data mining, big data. Estaremos preparando a esos ciudadanos lo que el país va a requerir, ¿verdad que no? Entonces, desde ahí amerita replantear los procesos educativos. Entonces, ante estos grandes temas, es necesario tomar en cuenta que debemos impulsar cultura y ciudadanía digital. Es importante hoy en día en nuestra sociedad peruana, porque si nosotros no impulsamos cultura y ciudadanía digital, alfabetización digital, de nada va a servir, ¿no?, para poder lograr un país en vías de desarrollo desde el conocimiento, porque está demostrado en los países del primer mundo que el conocimiento es la base y el desarrollo para tener un país sustentable. En el país solamente hablamos de economía extractiva y hablamos solamente de una economía basada en el combustible, pero no hablamos de las nuevas formas de hacer economía, economía digital, economía del conocimiento, economía de naranja, bioeconomía, y ese tipo de economías que nos van a ayudar a sentar las bases de un país en vía de desarrollo. Entonces, para ello es importante la educación, porque sin educación no hay desarrollo. Y yo siempre apuesto por educación mediada por tecnología, pero eso sí con responsabilidad. Y lo que hace Giovanna desde la organización, promover el diseño instruccional, esa es la base con la cual tienen que desarrollarse hoy en día los maestros. Está demostrado en el mundo que hay universidades, ¿no?, como el caso de España, que vienen haciendo educación virtual, no con la pandemia, sino aproximadamente de hace 15 años atrás. Y la educación a distancia no es nada nuevo en el Perú. También lo hemos venido haciendo educación virtual. Entonces, en ese escenario, a nivel de educación básica, necesariamente es importante el replanteo de los programas curriculares desde el currículo nacional. Eso es lo que te puedo decir, Giovanna. Muchas gracias, Fidel, por tu participación. Alonso, coméntanos ahora. Mira, hemos escuchado estas miradas que se complementan entre sí. ¿Qué nos puedes tú comentar desde lo que vienes trabajando y qué oportunidades y retos también tienen que asumir quienes deciden invertir, quienes deciden desarrollar iniciativas pensando justamente en atender estas necesidades educativas? Bueno, muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a tratar de ser lo más al grano posible y tratar de no redundar en lo que ya dijeron mis colegas en el panel. Entonces, creo que algunas oportunidades desde el punto de vista de una EdTech o de una organización, digamos, que genera tecnología para la educación, creo que las oportunidades están desde nuestra experiencia en Syllabus, desde el lado de la personalización, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día tú puedes ver en un dashboard de cualquier LMS, cualquier herramienta de tecnología, cómo va cada alumno y lo puedes ver relativamente en tiempo real.
¿ya? Y así como Netflix o Amazon o alguna de estas te manda como contenido sugerido de películas que te podrían gustar, como por ejemplo a mí me están mandando Get Back de los Beatles, hay ciertas cosas o ciertos tipos de recursos que yo te podría mandar a ti porque tú aprendes de esta forma o porque te quedaste atorado en este ejercicio o este nivel, ¿no? Entonces, como que la posibilidad de personalizar los escenarios educativos creo que son bastante buenas en esta época, justamente apalancados de la tecnología. Y no es que no hubieran, porque obviamente un profesor con método las puede aplicar, sin embargo, se facilita mucho y hay una interacción mayor en ese sentido. Otra oportunidad que nosotros vemos es el tema blended, ¿no? Lo mencionaron hace un ratito, lo puedes ver como aula invertida, lo puedes ver como que ciertos días hay clases presenciales, ciertos días hay clases virtuales, o lo puedes ver como que hay workshops puntuales para ver ciertas cosas, o hay dinámicas para trabajar y toda la teoría se ve en la casa. O sea, lo puedes ver desde cualquier manera, pero en todo caso estamos en un escenario donde la presencialidad va a convivir con la virtualidad y eso genera un montón de oportunidades también desde el punto de vista económico, en economías de escala, desde el punto de vista de acceso, porque no todo el mundo tiene que recorrerse o atravesar toda la ciudad para ir a clases y demás, ¿no? Entonces creo que en ese sentido hay oportunidades para las instituciones educativas. Otra cosa que yo quería mencionar, y que es bien importante, y sí lo mencionó también Fidel, yo solamente quiero, digamos, enfocarlo desde mi lado, creo que hay una oportunidad de educación técnica. Yo sí creo que debemos reformular el currículo nacional de educación en el sentido de que la educación técnica que te prepare para el mundo del trabajo tiene que estar presente. No todo el mundo debería estar aprendiendo todo lo mismo. O sea, yo sí creo que hay cosas que todo el mundo tiene que saber por un tema formativo, pero por las realidades diferentes que tenemos cada ciudad, cada región, cada distrito del país, hay muchísima gente que no va a ir a la universidad, hay muchísima gente que no va a ir al instituto, y no porque no quiera, sino porque no tiene el acceso. Entonces, si el 60% de la educación, si el 60% de los alumnos de la educación básica en el Perú no van a ir ni a la universidad ni al instituto, ¿con qué armas los estamos mandando al mundo laboral o al mundo productivo si es que solamente aprenden lo que aprenden todos los demás alumnos del colegio? O sea, yo creo que esa es una pregunta que nos deberíamos estar haciendo. Entonces, ¿le estamos dando las armas? Yo creo que no. Yo creo que no, y yo creo que deberíamos estar pensando no solamente en oficios técnicos, sino también en prepararlos para otro tipo de trabajos entry level que puedan desarrollar desde habilidad del futuro, como diseñador UX UI, programador web frontend, programador web backend, y hay un montón de otras carreras o oficios tecnológicos en los que deberíamos estar preparando a los chicos en la educación básica. Otra cosa también importante es la democratización de oportunidades. Antes, y yo me imagino que tanto Fidel como Arlene han vivido, y tú también, Giovanna, tú, digamos que querías un experto en un tema para hablar o moderar o dar una clase maestra de algo, y muchas veces tenías que agarrar un avión, treparte los Estados Unidos o desde Colombia o de donde estuviera el experto, o en algunos casos, si nosotros éramos los expertos, teníamos que viajar a otro lado para poder dar una charla magistral o un taller, ¿no? Ya eso ya no es tan necesario hoy en día, justamente por estos accesos. Entonces, ahora, digamos, el reto que tienen las instituciones educativas es, y lo digo por ejemplo, el caso de mi cuñada, ¿no? Mi cuñada, hay una maestría muy específica que no existe en Perú, no existe en muchos países de América Latina, y ella la va a llevar en Inglaterra, blended, ¿no? En un par de meses ya le toca ir, digamos, como para la parte presencial. Pero entonces ahora las universidades peruanas o los colegios peruanos no solamente van a competir con espacios de nuestro país o de la ciudad o de la región, sino digamos, como que compites en muchas cosas con todo el mundo, ¿no? Obviamente hay ciertas limitaciones, por ejemplo, el tema de la certificación, etcétera, pero en actividades extracurriculares, por ejemplo, si Syllabus hace actividades extracurriculares, compites con actividades extracurriculares de todo el planeta, ¿no? Entonces esto es algo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que democratiza el acceso a la calidad, pero también trae un montón de retos para las organizaciones que estamos en esto, ¿no? Y quisiera terminar, digamos, como con dos ventajas más o oportunidades más que vemos en este sentido. La primera es el trabajo multidisciplinario, ¿ya? Y lo mencionaron tanto Arlet como Fidel, que es que ahora, antes muchas cosas ocurrían en un aula y no había cómo compartirlas, no había cómo extender el impacto de esas iniciativas. Sin embargo, ahora tú puedes ser un muy buen profesor y tú puedes, digamos, o crear con tus alumnos algo y eso, subirlo a un repositorio, subirlo a un video, subirlo a YouTube, ponerlo en alguna red social o en alguna comunidad o en alguna página que visiten no solamente
los papás o los alumnos de tu colegio, lo puedes poner no sé, pues en el sitio web de la PEL, etcétera, y eso pueden quedar como buenas prácticas que después se pueden irradiar a otros colegios, a otros lugares, que se pueden irradiar a otras instituciones. Entonces, digamos que estamos en un mundo mucho más colaborativo, y esa colaboración también se está dando al aula a través del enfoque STEAM, a través de los proyectos multidisciplinarios, el ABP. Entonces, digamos que hay muchas cosas que, por ejemplo, un chico no le gusta aprender de una manera, la matemática, porque le pareció aburrida, pero a ese chico le gusta programar videojuegos. Entonces, si tú le enseñas a programar un videojuego en el que para llegar al siguiente nivel tenga que resolver una cosa matemática, ya estás instalando capacidades en él de un método totalmente diferente, ¿no? Pero digamos que es la posibilidad de integrar a través de proyectos a la gente. Y la última cosa que quería mencionar, y con esto me despido como Gustavo Cerati, es que se ha generado la posibilidad de colaborar o trabajar en conjunto las organizaciones. Por ejemplo, una startup como yo puede estar haciendo algo en conjunto con un colegio de primera calidad como Innova Schools, o puede estar presente en este panel, o podría estar, por ejemplo, colaborando en alguna iniciativa, por ejemplo, de educación técnica con algún proyecto que esté yendo Fidel con algún gobierno regional o un gobierno local. Entonces, digamos que el hecho de estar tanto tiempo encerrados en nuestra casa, tanto tiempo encerrados y conectados a Internet, ha obligado a todo el mundo educativo a buscar oportunidades. Entonces, lo que yo no hago, porque yo no voy a poner colegios nunca, sí lo hace la institución en la que trabaja Arlet, o el tipo de proyectos que pueda armar Fidel, jamás lo voy a hacer yo, pero hay cosas que tiene mi organización que no tiene Magio, y hay cosas que tiene Magio que no tiene mi organización. Entonces, la posibilidad de trabajar de forma colaborativa o co-crear proyectos es mucho más potente ahora de lo que era hace un par de años, y no porque no hubiera la oportunidad, sino porque simplemente estábamos muy enfocados en mirar, en muchos casos, lo que nosotros teníamos. Entonces, creo que para mí esta es la oportunidad más potente, co-crear para resolver los grandes problemas que tiene el mundo educativo hoy en día. Muchísimas gracias. También, Alonso, muchísimas gracias. Y hemos visto todos estos retos y sobre todo oportunidades, ¿no? Viéndolo desde el otro lado, cómo podemos aprovechar la situación, el contexto en el que nos encontramos para poder justamente seguir creciendo como país, soportado en las tecnologías a través de una educación de calidad. Muchísimas gracias por la participación de cada uno de ustedes. Estaremos brindando las conclusiones al cierre de nuestra cumbre el día de hoy a las 6 de la tarde. Vamos a compartir con todos los asistentes las conclusiones a las cuales vamos a llegar en cada uno de estos paneles. Y seguidamente vamos a darles pase al panel que está dirigido y orientado a la educación superior. Me despido y les doy la palabra para ya lo último, despedirnos de este espacio. Giovanna, Alonso, él, jalando lo último que dijo Alonso, estos espacios, estos microespacios también son de muchísimo aprendizaje y compartir, de networking, y creo que vuelvo a ponerlo sobre el tapete, y además algo importantísimo, sobre todo para los niños pequeños y los maestros que estamos diseñando, y todo el equipo directivo que también diseña en las escuelas. Aprovechemos estos espacios para aprender, y también tengamos siempre bien claro que hay que el objetivo educativo debe primar y debe guiar las acciones que tomamos. Innovar por innovar a veces se nos queda solamente en no mostrar todo el potencial de desarrollo que tiene un ser humano, y más aún un ser humano pequeño y que tiene toda una vida escolar por adelante. Pero creo que estos espacios en los que estamos compartiendo y aprendiendo, nosotros también, todos y para toda la vida, somos el mejor ejemplo, y en educación hoy más que nunca se debe aprender para toda la vida. Es fundamental para que también tengamos en consideración todos esos aspectos. Esto para que ya quede grabado, ya está al aire el panel número 2, pero no quisiéramos cerrarlo, este espacio, sin que puedan dar sus palabras finales. Fidel. Bueno, muchísimas gracias, Giovanna, por permitirme participar de este excelente panel. También saludos a Arlet y también a Alonso. Solamente hacerles recordar que nosotros necesitamos promover una educación verdaderamente inclusiva y democrática. ¿Y eso qué implica? Que impulsemos a través de la educación que vuestros futuros profesionales que van a aportar al desarrollo del país desarrollen sus verdaderas capacidades y potencialidades, ¿no? Necesitamos una educación abierta, liberadora,
adaptativa y sobre todo emprendedora con base a la innovación, a la investigación y al pensamiento crítico. ¿Y esto qué implica? Que tenemos que entender que la educación hoy vive ya una educación líquida, vive una educación invisible, vive una educación basada en humanismo y por lo tanto debemos, digamos, desde esa mirada emprender. Queremos democratizar, queremos hacer más educación y educación. La verdadera revolución de la educación empezó con los padres de familia el año pasado, quienes pusieron todos los recursos tecnológicos y digitales en un 60% en el colegio estatal, y así como también los privados, ¿no? Entonces, amerita que es el momento de empezar la verdadera transformación digital de la educación en todos los niveles educativos. Muchísimas gracias. Gracias, Giovanna. Gracias, Fidel, también en nombre de la asociación. Alonso. Yo solo quiero terminar diciendo que tenemos que preparar a nuestros chicos y chicas para el futuro del mundo. Y creo que en la medida en que podamos desarrollar skills y habilidades que les enseñen a ellos a desarrollar problemas y a valerse por sí mismos en un mundo cambiante, incierto, tecnológico, donde hay complejidades infinitas de las cosas, si les enseñamos la capacidad de crear, la capacidad de emprender, la capacidad de liderar, la capacidad de relacionarse con otras personas y de quererse y conocerse a sí mismos, vamos a prepararlos para el futuro del mundo. Y yo creo que eso trasciende a enseñar contenidos, sino es que hay que desarrollar competencias. Eso es lo que creo que hay que tener en mente en todos los espacios educativos, ¿no? Pero sobre todo en la básica, porque es, digamos, la base del chip que ellos van a llevarse para el resto de sus vidas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gran reto el que nos espera desde las políticas, de diversificar nuestro currículo. Y bueno, creo que con la participación de todos los agentes involucrados y de forma colaborativa a través de estos espacios, justamente es la principal oportunidad que nos permite el e-learning acercarnos, no solamente en el ámbito nacional, sino también internacional. Entonces, los dejo agradeciéndoles en nombre de APEL por la participación a cada uno de ustedes y invitar a quienes ya están viendo esta grabación a poder revisar cada uno de nuestros paneles y revisar también las conclusiones finales de nuestra primera cumbre. Muy buenos días, muchas gracias a cada uno de ustedes.